Perdón, para que quien no vaya llegando, quien que no llegue, sepa las reglas, ¿no? Ajá, entonces vamos a averiguar cuáles son las características de esa señal bioeléctrica, características de frecuencia y características de voltaje. Y vamos a responder qué espectro de frecuencia, esto ya lo dije. Cuatro, vamos a investigar la expresión matemática que describe qué es un hertz y qué es el periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia, no hay mayor problema, nada más investiguen qué es periodo y qué es frecuencia. Son dos fórmulas súper fáciles. Quiero que me digan un ejemplo de la vida diaria que se mide en hertz y que le saquen el periodo y van a hacer retroalimentación a los compañeros. Entonces, este es el foro que tenemos que trabajar. Recuerden que si hay cuatro puntos que desarrollar, este, la calificación del foro se divide en cuatro y si hay una tarea, los puntos de esa tarea se van a dividir entre los puntos que haya, ¿no? No hay mayor problema, creo que ya lo hemos trabajado con ustedes y creo que tampoco tengo algún inconveniente. Siempre y cuando cumplan con esas dos cosas, ya tendrían su trabajo asegurado, ¿no? Y que cumplan con cada punto del trabajo, si no va bajando. Si no hay alguna duda, eso es el foro. Vamos a ver qué actividad tenemos por acá. Les pasé una bibliografía. Miren, esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha, lo de la bibliografía, pero les encargo mucho que lo vayan checando ya desde ahorita. Si quieren si quieren, o sea, sí, hacer un buen trabajo y si quieren aprovechar al máximo su colegiatura y la materia, echen un vistazo a esa bibliografía que les estoy pasando, porque no la vas a encontrar ya en ningún otro lado. Te voy a ir explicando por qué y esta es, vamos, hasta te voy a hacer la promoción que es información inédita. Compra de mis equipos de electroterapia. Con base en la bibliografía que tienen aquí, vamos a hacer la actividad que se llama compra de mis equipos de electroterapia. Aquí veo que ya la revisaron, ya hay 6 vistas, entonces quiere decir que ya la ven, o sea, ya la tienen a la vista. Ya la tienen a la vista y se las vuelvo a decir porque tuve ahí una situación con otro grupo que ya estaba y como la plataforma lo habilitó después, dijeron que yo se las habilité a la mera hora. Ok, pero desde ahorita ya pueden ver las instrucciones de esa tarea, pero la tarea solamente, o sea, la tarea. Maestro, buenas tardes. Una pregunta, ¿y para cuándo va a ser ese trabajo? Exacto, exactamente. Ya la pueden ver y déjenme checar dónde está. Fecha de publicación. Me parece que a partir del 16 el domingo 16, o sea, a partir de de la segunda clase, que es el sábado 15, 17, 18 y 19. O sea, tienen 3 días para subirla, pero desde ahorita ya la pueden empezar a trabajar. Y esto con la finalidad de que no se me adelanten, porque también eso sí me ha pasado luego con sus grupos, que se les habilitaba la tarea desde el principio, le entregaban y ya ya luego no se aparecían. Entonces, me parece entonces que no he agregado tarea. Efectivamente, no está aquí. Vamos a agregar la tarea. Vamos a agregar una. Esta es la tarea de esa actividad. Y de una vez la voy a poner aquí porque parece que no está. Vamos a entregarla a partir del día 16 y la vamos a terminar de entregar el día 19. Entonces, aquí está el espacio para que suban su tarea, pero ya pueden ver las instrucciones y ya tienen la bibliografía. Entonces, efectivamente, se acaba de subir y ahí está. Eso es lo que me hacía falta. Ya está. Tareas, aquí alguien ya me subió tareas. No, no es cierto, aquí estaba, miren. Perdón, la adjunté, les puse el espacio para tarea en la bibliografía. Ok, vamos a eliminarlo porque no era aquí. Ok, ya luego veo cómo lo elimino. Nada más les comento que la tarea la van a adjuntar, por favor, en formato PDF o en su Drive, en la actividad que dice compra de mis equipos de electroterapia. Y ya tienen las instrucciones. Bueno, vamos a ver las instrucciones precisamente. Les decía que la finalidad de esta actividad es que aprendamos a usar los equipos de electroterapia. De hecho,
la materia se llama electroacupuntura, pero yo, así porque quiero, le llamé electroterapia, porque no nada más vamos a ver un electroestimulador y ver lo que nos pide el programa. Ahorita vamos a pasar el programa. Me gustaría ir un poco más allá y que veamos tres equipos esenciales de electroterapia, que es el ultrasonido terapéutico, el láser frío y el equipo de electroacupuntura, de electroestimulación, TENS y todo eso de toda la vida. Entonces van a ser tres equipos que vamos a abordar en esta materia. Y lo que quiero, mi principal objetivo y que se va a ver reflejado en esta actividad es que ustedes sepan qué equipo comprar, qué es lo que necesita su consultorio y ya, eso es todo lo que quiero de esta actividad. Que ustedes busquen en internet o busquen en tiendas equipos, o sea, tres equipos de cada uno, tres de ultrasonido, tres de láser y tres equipos de electroterapia, que los comparen con base en la bibliografía, las guías tecnológicas de Cenetec, y que me digan, ah, a mí me conviene este, a mí me conviene aquel, a mí, sobre todo eso, que me digan, a mí me conviene y no que me digan, a mí me gustó este equipo. No sé si se entiende, si está claro. A ver, ahí para que lo chequen, no sé, ¿todo bien? Maestro, ese es el trabajo que quiere para el día 16, Del que 16 escojamos, del bueno, 16 al 19 exactamente. ok, que escojamos tres equipos de diferente, de los que acaba de decir, del TEN, de electrocultura, de ese tipo. Exactamente. Ok, gracias. Bueno, entonces ya está. Ahí están las actividades ya descritas y ahí está la tarea. Muy bien. Maestro, una duda. Sí, sí, dígame. ¿Cómo se van a manejar los días que vamos a estar en la jornada? ¿Va a haber clase? Qué O sea, buena ¿se va a pregunta, considerar ¿eh? alguna clase o qué? Qué buena pregunta. Me había pasado por aquí, pero no la había resuelto, porque va a ser sábado 22 precisamente, ¿no? El día que vamos a estar ahí. Así es. Sí, así es, el día 22 de noviembre. Una pregunta, a ver, así como para ir precisamente ir poniendo todo sobre la mesa. ¿Quién, uy, quién va a ir a la jornada y quién no va a ir? Así en el grupo, aquí en el chat, alcen la mano, ¿quién sí va a estar? A ver, Imatsu, María, Arturo, Gildardo también va a estar, exactamente. Monse, por ahí no. Bueno, disculpen. Sí. ¿De qué estaban preguntando, profe? Es que acabo de llegar, entró tarde, disculpen. ¿Me recuerdas su nombre? No, Eric. Eric. Ah, ok, Eric. Que quién va a ir a la jornada. Ah, ok. Confirmar asistencia, ¿no? Ajá, exactamente, ¿quién va a estar? Yo voy a estar. Bueno, miren, les voy a de todos modos a pasar, les voy a pasar clases grabadas para que la tengan ahí como respaldo. Mm, no vamos a tener la clase del 22, entonces, de todos modos, yo voy a tratar creo que vamos a cubrir el programa. Vamos a cubrir el programa. Les voy a pasar los links de las clases grabadas, para que los tengan de respaldo. Y quien vaya a la jornada, no sé si me va a dar tiempo, pero de todos modos, yo ese día voy a llevar los equipos de láser, de ultrasonido y el KW, que es el que vamos a usar, de hecho, se los adelanto. Y pues, si alguien tiene alguna duda así real de cómo usarlos, todo eso, pues lo vemos en la jornada, ¿no? Entonces, ese día que quede libre.
Muy bien. ¿Y acaba cuándo? ¿El 22 o el 29 la materia? El evento formal es el 22 y y ahí es opcional las actividades del 29. Bueno, entonces así vamos a quedar. A ver, no, no, sí me gustaría aclarar. Entonces, el trabajo que vamos a presentar va a ser del 16 al 19 Ajá, y con ese vamos a obtener calificación, además de los foros. exacto. Muy El bien, 100% de su calificación es 50% foro y 50% su tarea. muy bien. Pero esta va a ser del 16 al 19. Ya en lo del 22 y todo eso va a ser de manera presencial, Ajá. ver los equipos, que se me hace súper interesante. Y pero lo del 29 ya es como opcional, o sea, ya no repercutiría, por decirlo de alguna manera. Lo pues no, 29. realmente 29, o sea, no, porque la materia pues sí se acaba el 29. De todos modos, vengan a sus clases para que le saquen el máximo provecho, ¿no? Sería como la única indicación. Bien, gracias. Y no sé si Gabriela dejó alzada la mano por la participación o está preguntando algo. Ok, bueno, si hay alguna otra duda, me la escriben en el grupo. Aquí está ya la presentación, no sé si se puede ver la presentación de electroacupuntura. Mm, ¿Sí se puede ver? Ay, Sí, Sí, se ve. ok. Bueno, vámonos tendidos con lo que tenemos esta clase. Si tienen duda, me preguntan, como ya son las 6:05:30, hay que irnos un poco rápido. Miren, les decía que la materia se llama electroacupuntura. Yo le puse electroterapia. Ah, no, aquí en esta presentación le puse agentes electrofísicos. Porque si aprendemos un solo equipo, que es el equipo de electroacupuntura, nos vamos a quedar súper, súper, súper acotados. Hay muchas herramientas que podemos usar para mejorar nuestra práctica acupuntural, nuestra práctica terapéutica. Pero para tener un buen dominio de las herramientas o de las tecnologías médicas que tenemos de electroestimulación, esos agentes electrofísicos, tenemos que tener unas buenas bases biofísicas, que es lo primero que vamos a ver. Bases físicas, perdón. Bases físicas. Biofísicas es la siguiente clase. En esta materia dice, o en esta primera clase, tenemos que entender la actividad a la electricidad que se va a aplicar de forma controlada para aliviar el dolor, promover la curación, mejorar la función muscular y pues desde luego para ofrecer un tratamiento efectivo y seguro, sobre todo seguridad, porque es la última recta de esta materia, seguridad eléctrica. Este curso entonces es enfocado para tener habilidades técnicas, para tomar decisiones informadas, personalizadas y aplicar electroterapia, optimizando los resultados clínicos y mejorar la calidad de vida de quienes confían en nosotros. A lo mejor esto último pasa desapercibido, pero para mejorar la calidad de quienes confían en nosotros. Entonces, pues ahí está. Em, Vamos para acá. Fenómeno eléctrico es la primera parte que tenemos que entender. ¿Qué es un fenómeno eléctrico? Pregunta, ahora, porque yo creo que todos sí en algún momento, ¿quién nunca se ha electrocutado en su vida? Que me diga yo o alce la mano. Bueno, más bien yo creo que la pregunta es, ¿a quién le ha dado alguna descarga, una pequeña descarga? Sí, de hecho, yo por eso ¿No? creo que a todos, pero por eso digo, a ver Sí, a quién. todos. Yo creo que sí. Ok, entonces quiero pensar que a todos en algún momento nos hemos electrocutado. Y no hablo de electrocutarse aquí en el centro de México, cuando son días secos y te da toques un coche, ¿no?
Hablo de quién se ha electrocutado con la luz de su casa. A ver, creo que todos, ¿no? Todos hemos Yo experimentado, sí. exactamente, hemos experimentado lo que es un fenómeno eléctrico. Vamos a empezar por ahí. El fenómeno eléctrico se refiere a, pues a eso, ¿no? A cuando nos hemos electrocutado. Podemos, podemos hablar acerca de las cargas eléctricas y todo eso, pero lo más importante es que todos hemos sentido eso, cómo se siente la carga eléctrica. Aquí tengo tres videos cortitos como para explicar en primer lugar qué es una carga eléctrica, qué es el flujo de corriente eléctrica y qué es un circuito eléctrico. Esas son las tres primeras, los tres primeros ingredientes para entender los fenómenos físicos. Mira, vamos a poner el primer video. Me dice si no se escucha, o mejor dicho, ¿se escucha? ¿Se escucha? De física. Vamos a presentar el tema Pues se escucha cortado, ya se dejó de escuchar. Ah, bueno, ahí va. ahora de cargas eléctricas y formas de electrificación. Para comenzar hablando de este tema, necesitamos fundamentar lo que es la definición de carga eléctrica. Definida de una manera muy sencilla, carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Esto es que nosotros vamos a conocer, sabemos que toda la materia está integrada por átomos y los átomos tienen dos elementos, protones y neutrones, además de los electrones. Entonces, los electrones son los elementos que van a transferirse hacia otros átomos y eso me va a permitir saber si hay más carga eléctrica o menos carga eléctrica. ¿Cómo mido las unidades de la carga eléctrica? Se miden con la unidad C, que significa Coulomb. Sabemos que la carga eléctrica va a haber de dos tipos, tanto carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. ¿Cómo se dan estos dos tipos de cargas? De la siguiente forma. Un cuerpo, vamos a suponer, que tiene carga positiva si el cuerpo pierde electrones. Esto es que como un átomo, los electrones son los únicos que están en la periferia y los únicos que pueden moverse. Entonces, si este electrón se va hacia otro átomo, dicho átomo del cual partió se dice que pierde electrones. Entonces, al perder electrones, como los elementos son idealmente neutros, si pierde un electrón se queda con más cargas positivas. Por lo tanto, el átomo tiene carga positiva. Ahora, un cuerpo tiene carga negativa si el cuerpo gana electrones. Esto es, que si ahora, por el contrario, este elemento átomo recibe un electrón, como era idealmente neutro, ahora recibe un electrón más, entonces se carga más con carga negativa. Para poder electrificar un cuerpo, tenemos los siguientes métodos muy usuales. El primer método de electrificación de cuerpos para saber si va a cargarse positivo o negativamente es por frotamiento. Ya vimos que la electrificación únicamente es cargar ya sea negativamente o positivamente. ¿En qué consiste? El frotamiento consiste en frotar dos cuerpos neutros para producir un intercambio electrónico de átomos. El segundo método se le llama método por contacto. Consiste en poner en contacto dos cuerpos, al menos que uno de ellos esté cargado. Como vemos en este caso, si tenemos un elemento cargado, como es la pila, y toca un elemento por contacto, automáticamente al hacer contacto se transfieren cargas eléctricas para electrificarlo. Y el último método se llama por inducción. Consiste en acercar, sin tocar, un cuerpo cargado a otro neutro para poder producir una polarización. Esto es, ahora que si acercamos un elemento, no es necesario tocarlo, sino únicamente acercarlo de tal manera que las cargas eléctricas puedan pasarse y transferirse hacia el elemento que quiero cargar. Y de esta forma hemos ya visto qué es lo que es la definición de carga eléctrica y los tipos de electrificación, cómo poder electrificar. A ver, ustedes llevaron química conmigo, ¿no? Llevamos química, bioquímica, vaya. ¿Siguen ahí? Llevamos bioquímica y le dimos unas clases específicas para hablar de los orbitales de energía, de los modelos atómicos y básicamente lo que concluíamos es que
Todos los átomos tienen eh, una especie de región de energía donde están corriendo los electrones. Entonces, mm, imagínense una fiesta, ¿no? Cuando han ido a una fiesta y si son de esas fiestas no tan elaboradas, en las que tú llegas y te sientas donde quieres y luego no sé si les ha pasado, ¿no? Que llegas, te sientas y está la mesa redonda con un montón de sillas y tu familia nada más se siente en una mitad en una mitad de la mesa, ¿no? Porque no cubre toda la silla. Entonces llegan otros invitados y se sientan y luego el que sobró se sienta por allá y luego se cambian. Básicamente eso es el juego de electrones, ¿no? Estarse cambiando, al igual que las mesas, estarse, pues sí, rotando en esas mesas, en esas sillas. Es lo mismo con los electrones. Por eso es que tenemos como consecuencia los fenómenos eléctricos. El fenómeno eléctrico lo sentimos porque está habiendo un cambio de electrones, o sea, se están excitando, ¿no? Se están cambiando y se están moviendo de lugar, al igual que la fiesta. Entonces, ahí en el video venía el ejemplo de cómo una persona se cargaba eléctricamente al frotarse el globo, en este caso, con el cabello. Creo que también a todos nos ha pasado alguna vez que nos frotamos el globo en el cabello y ya después tocamos a una persona y te electrocutas, precisamente porque lo que haces es eso, al igual que en la fiesta. En la fiesta empiezan a bailar el payaso del rodeo, mueven las sillas, todos se empiezan a cambiar por ahí. Cuando se acaba el payaso del rodeo y se acaba el grupo, ya todos se sientan, pero hay un desorden, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo es lo que pasa con los fenómenos eléctricos. Entonces, la moraleja de este primer video es que hay un movimiento de electrones y eso le llamamos em, electrificación. Ahora imagínate, piensa tú, ¿no? Que en la carpa o que en el salón donde está la fiesta hay una zona, hay una esquina donde hay muchas mesas libres y hay otra mesa donde estaban la mayoría de invitados. ¿Qué es lo que va a pasar? Que después del bailongo y después de toda esa actividad, esas personas o sea, quieren regresar a su lugar, pero sus lugares ya se ocuparon. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a dirigir a esa esquina, a ese rincón donde había más espacios disponibles. Eso es lo que vamos a conocer como el flujo de la corriente eléctrica. Las personas individualmente son los electrones que representan a la carga eléctrica y las mesas, en este caso, van a atraer a las personas o a las cargas eléctricas y van a dar como consecuencia el flujo de la corriente eléctrica. Entonces, chécate este siguiente video. Vamos a hablar ahora del flujo de la corriente eléctrica. ¿Hacia dónde va la corriente? Puede parecer una pregunta muy superficial, pero es de hecho una antigua e importante pregunta en electricidad. Empecemos por lo básico. Todos sabemos que existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas positivas y las cargas negativas. Las cargas iguales se repelen, mientras que las cargas diferentes se atraen. Si no me crees, puedes agarrar una botella, frotarla en tu cabello y luego ponerte a traer pedacitos de papel, gracias a la atracción de las cargas eléctricas. Esto ya lo tenían claro los científicos del siglo XVIII, pero no tenían muy claro cómo se movían estas cargas. Así que supusieron que las cargas positivas como las negativas podían moverse libremente. Y así se definió la corriente eléctrica como el flujo de cargas positivas desde el positivo al negativo. El problema vino cuando los científicos descubrieron que en realidad las cargas positivas están en el centro de los átomos y jamás se mueven de ahí, y que los electrones en la envoltura son los que sí se mueven y los que tienen en realidad la carga negativa. Por ende, las corrientes eléctricas son producto del movimiento de electrones, es decir, cargas negativas, y no de cargas positivas. Esto suponía un gran problema, porque ¿qué significaba? ¿Había que invertir todos los documentos y empezar a usar los electrones como referencia? Y de paso, ¿quiere decir que todos mis videos están mal? Por supuesto que no, porque en realidad decir que las cargas positivas se mueven hacia el lado negativo y las negativas hacia el lado positivo
es matemáticamente equivalente. Es por esto, para no tener que cambiar todos los documentos, se definió por convención que la corriente fluye de positivo a negativo y que su unidad de medida es el amperio, la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito, a pesar de que estos en realidad fluyen en sentido contrario. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, comparte. Y así hago más de estos videos. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Basic. ¡Chao! A ver, mira, este video te lo puse a propósito para que entiendas una cosa y para que nos quitemos una idea. Este, mira, cuando yo estudiaba, cuando empezaba, así por eso les preguntaba de ustedes con la acupuntura. Cuando yo también estaba empezando, en algún momento me decían que los equipos de electroacupuntura tenían una parte yin y una parte yang, porque había uno positivo y que uno era, era negativo. La parte yang del equipo era, por ejemplo, un caimán positivo y la parte yin era un caimán negativo. Em, te comento que... Ay, ¿por qué no se sale ahora? Este video te lo acabo de poner porque decir que es positivo y que es negativo realmente no es algo absoluto, es una convención. Ajá. Imagínate que ahorita que va a ser la jornada, yo te digo, ustedes van a venir de allá para acá, pero ustedes van a decir, no, yo voy a ir de acá para allá. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues realmente ninguno. Ninguno tiene la razón porque, pues para mí, o sea, si mi punto de referencia soy yo, ustedes van a venir hacia acá. Pero si ustedes son su propio punto de referencia, ustedes van a venir desde acá. No sé si me entienden. Eso es lo mismo que pasa con las corrientes eléctricas. La corriente eléctrica, aunque decimos efectivamente que hay algo positivo y hay algo negativo, realmente solamente es una convención, es una referencia, así como dada universalmente. Y decimos siempre que la corriente fluye del punto más positivo hacia el punto negativo. Si somos físicamente y estrictamente correctos, de hecho, el fenómeno es al contrario, es lo que explica el video. Nada más te lo dejo ahí como para que te haga cosquillas y te deje la espinita y después tú busques, ¿no? ¿Cuál es realmente, qué es lo que está realmente pasando? Pero de hecho lo que ocurre es exactamente lo contrario. La corriente fluye, o sea, los electrones realmente fluyen de la parte negativa hacia la parte positiva, pero por convención, por cuestiones de pues de comodidad o de un lenguaje universal decimos ay, que los electrones fluyen siempre del positivo al negativo. Eso solamente es una convención, aunque el fenómeno real sea que corren de lo negativo a lo positivo, para que el día de mañana no te cuenten con que, por ejemplo, el equipo de electroacupuntura, el yin es una parte así, ¿no? La yang es una parte así. Esto yo siempre inicio así el curso de electroterapia porque nuevamente te vuelvo a decir, a mí siempre me decían que, por ejemplo, el equipo, ahorita no lo traje, el equipo de electroacupuntura lo ponías en dispersión en una función, ¿no? Y lo ponías en tonificación en otra parte. Al punto que quiero llegar, lo que quiero que te lleves de esta parte es que la corriente eléctrica, vamos a decir que es un fenómeno neutro, no tiene tanto como un yin o un yang. Decimos que es yin o es yang cuando lo ponemos a trabajar con ciertas características, pero desde el puro fenómeno no podemos todavía definir qué es positivo o qué es negativo. Ajá. Le vamos a dar un sentido yin o un sentido yang, eso sí lo podemos hacer solamente cuando sepamos qué es lo que va a provocar en el cuerpo, o sí, cuando tú enchufes a tu paciente. Nada más. A ver, no sé si hasta ahorita tienen alguna duda.
A ver, por ahí estoy acercando. ¿Quién se salió de la clase? Mm, Bueno, quiero pensar que me sigo escuchando y que la clase se sigue escuchando y si no, pues como no me dice nada. Sí, Bueno, a ver, por aquí tengo algo en el chat. Sí, ok, va. Bueno, mira. Te decía que a partir de esa convención nosotros vamos a establecer, pues ahora sí que todas las bases de o sea, todas las bases teóricas, ¿no? Aunque ya entendimos que realmente los electrones caminan del negativo al positivo, pero las expresiones matemáticas y toda la ciencia que se ha hecho a través de esto, em, se define con lo contrario. Entonces, mira, aquí lo que tengo es un diagrama eléctrico. Genial. Mira, a lo mejor esto no es tanto de nuestra área, ¿no? Pero para que lo entiendas, esto es lo que representa un circuito eléctrico elemental, así bien básico, para estudiar todos los fenómenos eléctricos que ocurren, ¿no? Aquí tenemos en esta parte del diagrama un circulito. Ese circulito va a representar la fuente de voltaje. Aquí tenemos una letra V. El voltaje siempre se va a escribir con letra mayúscula cuando nos refiramos o sea, sí, cuando nos estemos refiriendo a un voltaje de corriente directa. Ahorita vamos a ir para allá. Y lo vamos a poner con letra minúscula, V minúscula cursiva, cuando nos refiramos precisamente a un lenguaje que va a variar en el tiempo. La corriente o la fuente de voltaje que tú tienes en tu casa, ahí en los enchufes, en las dos clavijas, es un lenguaje variable, que de hecho es de 120 volts, 125 volts, más o menos. Ajá. Y ese voltaje de tu casa todo el tiempo está, por así decirlo, ¿no? Está subiendo, está bajando. Es decir, está alternando, está subiendo, está bajando. De repente pasa por un voltaje cero, súper rápido, eso sí, y de repente sube por un voltaje positivo y luego sigue un voltaje negativo. Esto es lo que significa en el circuito que tenemos una fuente de voltaje, que ahí va a empezar el flujo de electrones. Si te das cuenta, ouch, después por acá tenemos una especie de caminito. En la parte que está arriba del círculo tenemos una línea que es un caminito negro que físicamente es el alambre de cobre por el cual pasa tu corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo, no sé, unos audífonos, aquí un cable, unos audífonos de cable que que retro me veo. Pero es físicamente un cable eléctrico, es un cobre o un cable de aluminio, no sé, pero es un caminito por el cual van a ir caminando los electrones. Entonces aquí tenemos un signo positivo o un signo de más, porque a partir de ahí van a empezar a caminar los electrones. Tun, 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 caminan. Oh, ¿y qué nos encontramos por acá? En la parte física o en la parte del estudio de los circuitos, cuando nos encontramos con estos picos que se ven por aquí, nos referimos a una resistencia. Imagínate que esto es como una carretera, ¿no? Por aquí vienen los electrones, salen caminando a la velocidad de la luz, que son ya no me acuerdo, 3000 tantos kilómetros por segundo, algo así, no me acuerdo, o metros por segundo. Salen súper rápidos, hechos la raya y de repente se encuentran una resistencia. A ver, pregunta para ustedes. Si pensamos que los electrones son como unos coches en una carretera, ¿qué creen que podría significar una resistencia? Los escucho. Un El camino. embotellamiento, Ajá, a ver, muy bien. ¿Quién aquí? un embotellamiento, Un embotellamiento, muy bien. A ver, ¿eso quién lo dijo? yo maestro. Ay, no veo ¿Quién es yo?
Yo, Yo, no me sale aquí el chat. Gildardo. Gildardo, a ver, muy bien, Gildardo. Una resistencia podría ser un embotellamiento. A ver, ¿quién más me puede decir que podría significar una resistencia? Como el espacio de la carretera, ¿no? Exactamente, ¿no? De repente estás en una carretera de tres carriles y pasas a una de un carril. Efectivamente, eso es una resistencia. Bueno, chispas, no traje tengo todo en el consultorio, pero si ustedes en algún momento fueron muchachos o muchachas, así como yo que destruían todo lo que encontraban, una resistencia, en algún momento cuando ustedes abrían equipos electrónicos, no sé si se ve mi imagen, encontrabas como estos que parecían cacahuates, ¿no? Yo de chico decía que eran cacahuates. Sí se ve, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, esos son resistencias para los equipos eléctricos. Significa, a ver si lo voy acercando más, ahí lo voy acercando mucho, mucho, mucho más. Ouch, ¿qué hice? Ahí está. Significa que si los electrones venían caminando de un extremo, acá venían caminando tun, 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 constantes, se encontraban con una resistencia, que químicamente era una parte por la cual esos electrones iban a tener una dificultad para pasar. Esto es una resistencia eléctrica, finalmente una parte física por la cual los electrones van a tener un embotellamiento o van a encontrar una carretera con menos, con menos capacidad de carril, vamos a decirlo así, y entonces ya no van a pasar tan fácil por ahí. Esto es un componente esencial de esa carretera. Entonces ya tenemos tres cosas. Uno, que es el flujo de corriente, que en este caso representarían a los coches. La corriente la vamos a representar con la letra I. I minúscula cuando la corriente es variable. Una I mayúscula cuando la corriente es fija o es continua. Vamos a pasar a eso. Ajá. Esto es un circuito eléctrico. Entonces, básicamente, algo que está empujando a los coches, algo que los va a detener y el mismo flujo de los coches. Son tres componentes esenciales de un circuito eléctrico: voltaje, corriente y resistencia. Ajá. Lo mismo va a pasar con imagínense que la corriente va a ser, o la cuestión eléctrica va a ser como, como el agua. Vamos a ir para allá. Miren, la, el paso de cualquier cosa física por un camino significa que vamos a tener algo o una expresión que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm significa lo siguiente. Ahora ya no vamos a pensar en coches, ¿eh? Ya saben que mis materias siempre son de imagínense, pongan un ejemplo de la vida cotidiana y todo eso. Imagínate ahora que en lugar de coches en una carretera, estamos hablando de gotas de agua que pasan por una manguera. La manguera, en este caso, va a ser el mismo caminito y a la vez va a ser la resistencia. A ver, vamos a pensar. Bueno, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué ve ahí en esas dos imágenes? Pues uno Dos tiene, flujos diferentes de agua. Perdón, sí, perdón, la sí, compañera. sí, eso es. Adelante. A ver, ¿y quién dijo adelante? Yo, sí, o sea que estamos viendo un flujo menor al otro. Bueno, exactamente, qué bueno, qué participativos están el día de hoy. Mira, piensa en estos dos fenómenos, ¿no? Tú sabes que si el tanque o el tinaco de tu casa está súper lleno, te das cuenta porque le abres a tu llave y sale bien el agua, ¿no? Sale con una fuerza. Y si el tinaco no está lleno, sale con menos fuerza. Básicamente es lo mismo. A ver, ahora pregunta.
¿Qué creen que hace que el tinaco saque con más o menos fuerza a el agua de tu tinaco? ¿Qué es eso que hace que empuje? Pues el grosor de la manguera en este caso, ¿no? La presión del agua, Ok, La, pero la presión, la... la presión. la Pero para gravedad, mí ¿no? Es bueno, la es la ley de gravedad. la gravedad, pero por presión. Porque puede estar Exactamente. arriba, pero si no hay presión, no. Bueno, es que la gravedad, de hecho, es lo que ejerce presión. La gravedad de la atmósfera es lo que ejerce presión. Imagínate tú lo siguiente, ¿no? Por acá, ¿no? Uy, por aquí yo tengo mi termo de agua, a ver si no me quemo ahorita. Pero efectivamente, si ese termo está súper lleno, sí se ve en la cámara, ¿no? Sí. Si ese termo está lleno, la gravedad está ejerciendo mucha presión sobre el agua, entonces hace que la saca en chorro, ¿no? Y si la gravedad ya está llegando aquí al límite de mi termo, esa agua la va a sacar con menos fuerza. Eso es lo que origina en este caso, el voltaje, por así decirlo. Imagínate que el voltaje es algo que empuja, el voltaje es algo que empuja exactamente a los electrones. La corriente es el camino por donde se van a desplazar y en este caso la resistencia es el camino que que se va a oponer a ese movimiento. Ajá. Siendo técnicamente correctos, le vamos a llamar diferencia de potencial. Por eso es que a veces, en lugar de ver la letra V, vamos a ver algo que dice diferencia de potencial. Pon mucha atención. La diferencia de potencial del tinaco lleno con respecto del tinaco semilleno, o semivacío, mejor dicho, es eso, ¿no? Una diferencia de potencial o lo que eléctricamente vamos a conocer como una diferencia de voltaje o una diferencia de voltaje eléctrico. Si el voltaje, por ejemplo, se encuentra aquí muy arriba, vamos a decir que el voltaje está muy fuerte. Y si el voltaje está por aquí abajo, vamos a decir que el voltaje es muy pequeño. ¿Cómo creen que sale? Ya lo dije, pero o sea, quiero que lo entiendan, porque a veces entenderlo matemáticamente es más difícil. Pero suponiendo que vamos a pensar en el flujo del agua. Si el tinaco está lleno, ¿cómo sale el agua? ¿Fuerte o despacio? Obviamente fuerte. Y si el tinaco está muy vacío, el voltaje sale, sale más débil, ¿no? Ujú. Eso es si variamos el voltaje. Y lo mismo va a pasar en tu casa. El voltaje que tú sientes cuando metes el dedo con un tenedor ahí en la clavija pues sí, de las tomas de corriente de tu casa, es muy fuerte, es de 120 volts. Pero no sé si alguna vez alguno de ustedes puso la lengua en una pila. A ver, no sé si eso sí hicieron alguna vez. ¿Quién sí lo hizo y quién no? Yo no lo hice, por ejemplo, a mí nunca se me ocurrió poner la lengua en una, este, mm, en una pila. Pues las más complicadas eran las pilas cuadradas. Ándele, precisamente en esas, ¿no? Yo nunca, Sí, no sé por qué yo veía que muchas personas la habían hecho, o sea, lo veía como que da likes si tú de chico alguna vez le pusiste, yo nunca lo hice, ni lo voy a hacer, pero bueno, este, mm, pues miren, eso es a lo que se refiere el voltaje, ¿no? El voltaje de una pila es de no, puede ser desde 3, mentira, no sé cuánto es el voltaje de una pila, es de 3 6 volts. 6 6 volts. volts. Y las que son de reloj, las cuadradas son de 9. de 9 exactamente. Y las que son de reloj así redondeadas, son como de 3 volt. Entonces, significan como esa capacidad de que empujan, al igual que la gravedad, a esos electrones, básicamente. Ahora, si seguimos pensando en esta imagen,
ya sabes que si tienes un voltaje muy fuerte, va a salir la presión a chorro, ¿no? Y aquí la presión la tenemos con la letra I en el círculo rojo. Ajá. Fíjate que, a ver, imagínate que tú eres esa persona y que estás en ambas situaciones. Vamos a hacer un juego de permutaciones y de combinaciones. Fíjate que aunque la persona del lado derecho tenga una manguera muy gruesa, si el voltaje de ese tinaco está bajito, a pesar de que tenga la manguera bien gruesa, no va a salir mucha corriente. En cambio, si la persona de aquí tiene esta manguera muy delgadita, pero el tinaco es súper, súper, súper grande, 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 grande que llega hasta el cielo, la presión que va a ejercer toda esa cantidad de agua amontonada y haciendo una presión hacia abajo va a ser muy fuerte, ¿no? E incluso si lo queremos exagerar, si esta persona tiene esa presión muy grande que llega de un tinaco hasta el cielo, hasta podría cortar algo, ¿no? Por esa, no sé si has escuchado que el agua puede cortar. Ajá. Entonces, aunque esa persona tenga una manguera muy delgadita, que en este caso representa la resistencia, si tiene un voltaje muy fuerte, puede sacar esa corriente con las cargas, que en este caso serían las gotitas de agua, tan fuertes, tan encanijadamente aceleradas, que corten algo, ¿no? Y no va a pasar lo mismo con la persona de la derecha, aunque tenga la manguera muy ancha y tenga muchas cargas, o en este caso gotas de agua, si la diferencia de potencial, que en este caso es el voltaje, está casi al ras de la manguera, no va a salir con mucha presión. No sé si se entiende. A ver, yo la verdad quiero que te sientes a reflexionar en estas situaciones. ¿Cuáles son las variables de este ejemplo? ¿Qué es lo que podemos cambiar? Podemos variar el ancho o el grueso de esa manguera, podemos variar la cantidad de agua, podríamos variar la altura del tambo de agua. Es más que nada que tenemos en eso la capacidad de manejar o modular el flujo del agua o de la energía. En cuestión de si queremos ocupar la energía en una sola descarga, como quien dice, y de manera más rápida, pues ocuparíamos las mangueras más, más ancha, ¿no? Y se descarga más rápido y genera menos fuerza. Y cuando es con la manguera más corta y existe la presión, pues podríamos cubrir más fuerza, pero no se descarga tan rápido. Entonces habría presión y un poquito más de continuidad, sería más tardado el flujo, pero más fuerte, más latente. Ok, Eric. Oye, ¿tú de dónde eres? No me estaba viendo la asistencia y no me acordaba de todos los compañeros. San Cristóbal, Ah, estás tomando la materia por primera vez en... sí, sí, apenas nos acaban de cambiar a nosotros a la modalidad en línea. Ok. ¿Ya la habías llevado en presencial? Sí, pues estamos ahorita nosotros cursando en séptimo cuatrimestre. Pregunta chismosa, ¿con qué maestro? Eh, pues iniciamos con la maestra Roselvira, con ustedes, que nos cambiaron ahorita en Licemis, porque antes estábamos en San Cristóbal, en la José Vasconcelos, con la maestra Patricia y el profesor Juan. Juan, precisamente, él es Sí, químico, él a veces da esa materia. Ok. Digo, nada, porque me pareciste nuevo en la plataforma. Muy bien, Eric. Bueno, tú, ok, ya con tu participación me deja claro que ya más o menos supimos ver ese, genial, ese fenómeno eléctrico que está pasando, ¿no? Bueno, mira, te quiero comentar que es exactamente lo mismo con la, con la electricidad. Ajá. Ya sabes que hay tres variables: voltaje, corriente y resistencia. Lo alto del tinaco con la cantidad de agua y con el grosor de la manguera. Es exactamente lo mismo que va a ocurrir en todos los fenómenos eléctricos. Piensa en en esta imagen de aquí, que es bien típica cuando estudiamos la ley de Ohm.
Ahora le vamos a poner nombre a esto de acá. El voltaje, ya te dije, es lo que empuja, es lo que hace que los electrones se estén moviendo. La resistencia que se va a medir en ohm o HM es como qué tan estrecho es el camino para ese flujo de electrones. Y le vamos a llamar amper al flujo o a precisamente al flujo de esa corriente eléctrica. Ajá. Eso es el voltaje, la corriente y la resistencia. Cada uno tiene una magnitud física con la cual lo vamos a medir. Voltaje se mide en voltios, corriente se mide en amperios o en amperes, que es más, amperio es gallego, amper es mexicano, ¿no? Voltios, que es la unidad de voltaje, y la resistencia es adimensional. Es como decir, pues una docena de huevos, ¿cuánto es? Pues son 12 huevos, ¿no? O sea, se miden no es una cantidad específica, como decir 12 pesos, o decir 12 litros, o decir 12 metros, ¿no? Son 12 y ya, nada más. Eso es la corriente, el voltaje y la resistencia. Y nuevamente te lo vuelvo a presentar aquí. Ajá. Voltaje, corriente y resistencia. Ajá. Entonces, profe, el voltaje es la fuerza, el amperaje es la capacidad y pues el ohm, que sería la resistencia, es como la modulación, ¿no? El freno, la reducción de... Mira, otra de mis áreas precisamente es la parte eléctrica. Y ahorita vamos a decir así efectivamente que sí, pero fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, siendo biofísico, ¿llevaron biofísica conmigo? Siendo físicamente correctos, no, el voltaje no es fuerza, porque la fuerza es otra magnitud física. Pero para el ejemplo que yo te estoy aquí mencionando, como para que lo entiendas así a grosso modo, pues sí, es como una fuerza, es algo que está empujando, no es algo que está haciendo eso. Pero siendo físicamente correctos, no, voltaje es una magnitud física, fuerza es igual a masa por aceleración, es otra magnitud física, modulación es otra magnitud, es otro fenómeno físico, pero si lo quieres entender así, pues sí, exactamente, ¿no? Pero siendo biofísicamente correctos, voltaje no es lo mismo que fuerza. Nada más, precisamente, qué bueno que haces la pregunta para que lo tomen en cuenta. Si tú lo piensas así, ok, está bien, pasa. Pero siendo estrictamente correctos, ¿está bien, Eric? Sí, sí, ya comprendí. Bueno, si ustedes ya se pusieron en el lugar de este patrón que está ahí trabajando con el tambo, es más que suficiente. Y te vuelvo a decir, hay tres variables en esa escena: el voltaje, la corriente y la resistencia. Nada más. Bueno, en la parte de cuando tú estudias ingeniería, cuando estudias ya esto más a detalle, pues híjole, nos lleva un semestre, pero ahorita si tú te quedas ya con esa idea, es más que suficiente. Mira, vamos a hacer como un cambio de página para que entiendas qué es lo que es una señal analógica y qué es lo que es una señal digital. Una señal analógica, vamos a quedarnos con esta imagen, significa que vamos a graficar algo de forma continua, aquí, sin despegar el lápiz. Y algo de forma digital es algo que vamos a representar con ceros y unos. Ajá. O sea, con todo o nada. Vamos a pensar en el ejemplo de una señal analógica, ¿no? Este, mm, no sé, ¿qué tanto está variando la temperatura en el día, ¿no? Por ejemplo, ahorita sin leer las gráficas, por ejemplo, en el día, aquí en Toluca, amanecemos a 0 grados.
ahorita si ustedes vienen del exterior, de otros estados de tierra caliente, van a sentir chido el frío. Pero vamos a pensar que aquí en Toluca, aquí justo en la raya, amanecemos a 0 grados. Subimos de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a las 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12 grados a las 9 de la mañana y llegamos al máximo de 19 grados a las 2 de la tarde. Entonces aquí seguimos bajando. 12,9, 12,8, 7, 6, y volvemos a bajar. Aquí ya en diciembre bajamos a 0 grados y luego llegamos a -3 grados, ¿no? Y luego subimos y bajamos. Eso sería una señal analógica, algo que nos va a representar cómo se comporta la temperatura a cada segundo, a cada milisegundo, en todo el día, ¿no? No sé si se entiende, eso es una señal analógica. Ahora vamos a pensar que queremos representar la señal analógica en una señal digital. Una señal digital se va a representar en lenguaje binario de 0 y unos. Podemos decir nosotros por referencia que la temperatura es caliente cuando sobrepasa los 12 grados y que es fría cuando llega a los 0 grados. Entonces, así, por ejemplo. Imagínate que la temperatura estuvo a 0 grados de 9 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente. 0 grados, nada más. Y no importa que a las 10 de la mañana haya estado en 0,1, si la temperatura no llega a 12 grados, solamente la vamos a poner en 12 grados si llegó, por ejemplo, de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde. Ya. Y después todo muerto. Es como un todo o nada. No sé si se entiende más o menos esto de cuándo es digital o cuándo es analógico. Si el umbral de la temperatura llegó a 12, le ponemos que tiene el valor de 1. Si el valor de 12 no se alcanza, pues es 0. Es lo mismo que pasa con tus calificaciones. No sé si entiendes. Si sacas 9,5, pasas. Y si sacas 9,49, reprobado. 9,51, pasas. 9,48, reprobado. 9,52, sigue siendo aprobado. 9,30, reprobado. 9,99, pues aprobado, al igual que los de 9,5. No sé si me entiendes esto, o sea, me gustaría, o sea, honestamente, darte miles de ejemplos y dedicarle más horas, pero voy así súper rápido. Esa es una señal digital y esa es una señal analógica. Había 9 hace rato, ahorita son 7. A ver, los quiero escuchar porque yo entiendo que esto luego es pesado y lo van a tener que estudiar cuando vuelva a subir el video. Híjole, ¿están tristes o está muy aburrido? ¿No? ¿Qué les pasa? A ver, la señal analógica en cierta cuestión nos sirve de cierta forma para ir analizando en tiempo constante, ¿no? Pero Eso, de una forma más natural, más ordinaria. Y la exacto. digital va más ya secuenciada estructuralmente a dar una respuesta sí o no, sí o no, sí o no. Ya no es tan Eso, muy bien. ajá, más definida, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, otra vez, gracias a tu comentario, salvamos esta parte. Exactamente. Lo digital es un sí o no, sí o no. Por eso es que las señales digitales vienen codificadas en lenguaje binario.
Cuando sí, cuando no, cuando sí, cuando no, cuando pasa, cuando reprueba, cuando aprueba, cuando no reprueba. Ajá. Y efectivamente, la mayoría, o de hecho, todos los efectos o todos los fenómenos naturales, me quedo con tu palabra súper acertada, son señales constantes, exactamente, analógicas, nada más. Ya, perfecto, me quedo con eso. Muy bien, Eric. Ya que entendiste que es una señal analógica y que es una señal digital, podemos tranquilamente pasar al tipo de señales. Digo, las características de la señal. Dame un minutito, nada más. Ahora sí, yo como maestro te voy a pedir permiso, tira al baño. Un minuto. Chequen esta imagen. Sí. Por favor, chécala bien. Cam- A ver, mira, si ya checaste entonces las señales analógicas, aquí tenemos dos imágenes de señales analógicas porque son continuas precisamente. Van subiendo y van bajando, por así decirlo, las podemos dibujar sin despegar el lápiz. En cambio, la señal digital, te digo como que de repente sube o baja, o es todo o es nada, o está viva o está muerta. Eso es lo que significa una señal digital. En cambio, para una señal este, analógica tenemos las siguientes características. Ajá. Muy importante, por favor, te digo, no te distraigas, porque en las siguientes clases te voy a mostrar la señal del equipo de electroterapia que usamos los acupunturistas, que es el KW808. Te voy a enseñar las características de la señal que nos dibuja el equipo. Fíjate, una señal analógica, aquí por ejemplo, va subiendo la cantidad de corriente. Imagínate otra vez, a ver, por favor, imagínate que aquí la gráfica simboliza la cantidad de corriente eléctrica que está pasando por la manguera en el caso de la imagen que te pasé. Cuando hay mucho voltaje, sale un chorro. Después llega un punto crítico
y la corriente empieza a bajar y se acaba, ¿no? En electricidad hay un fenómeno que después empieza a regresar. Esa corriente se empieza a llenar nuevamente y empieza a subir nuevamente. Eso es lo que conocemos como una señal, bipolar, que tiene un punto positivo que se recarga en un punto negativo y vuelve a subir. Entonces, en el ejemplo de la persona que estaba soltando el agua en la manguera, realmente el agua nunca se va a perder, porque de repente va a salir, va a llegar a su punto cero, pero cuando llegó a ese punto cero, va a volver a recargarse. Eso es lo que nos quiere decir esta imagen que nos está mostrando el valor de la corriente eléctrica analógica. Y fíjate, muy, muy, muy importante, el valor pico a pico. Significa cuál es el voltaje de ese valor pico acá a este valor de acá. Ajá. Valor pico a pico significa cuánto vale suponiendo, ¿no? Que este cachito de aquí, desde el cero, el que dice valor pico, mide de aquí 0 a 3. ¿Cuánto crees que va a valer el valor de, cuánto va a valer el valor? Ja, ¿cuánto vale el pico a pico? Si de 0 acá mide 3 por la Sería gráfica. 6, ¿no? 6 exactamente. Ok. Gracias a quien comentó. Te voy a hacer un comentario ya como para irte adelantando. El KW808, que es el equipo de acupuntura, nos puede entregar voltajes de pico pico de hasta 30 voltios. Ajá. Si el voltaje de tu casa da 120, el equipo nos da 30, o sea, una cuarta parte del voltaje que nos puede dar el de la casa. Ajá. Súper, súper importante. Voltaje de pico a pico y voltaje de pico nada más. Pico de cero al positivo y pico a pico del positivo al negativo. Ajá. Y aquí está el periodo, que yo para eso te pedí que hicieras en tu foro, que es el periodo. Ajá. Periodo es cuánto va a valer, o mejor dicho, hasta dónde se va a volver a repetir esa señal. Fíjate aquí, está en cero. Cero, sube. Luego baja, otra vez está en cero, pero ahora de cero baja y luego de este negativo va a subir. ¿Ya te diste cuenta que aquí la curva se va a volver a repetir? Ah, bueno, entonces eso es el periodo. El periodo es hasta cuándo se va a volver a replicar esa curva. Después de ahí va a aparecer como esta. Aquí nuevamente, sube, baja. Y hasta aquí, otra vez, sube, baja, sube. Y otra vez aquí, sube, baja y sube. Ajá. Si le quieres tomar screenshot para tu tarea, aquí está. Esto ya no lo voy a comentar porque esto es para que tú lo apliques en tu foro, que es un periodo y que es la frecuencia. Ajá. Nada más. Esto es para una señal, analógica. Para una señal digital pasa algo parecido. Por ejemplo, aquí está en cero, ¡pum! Sube de la nada. Y aquí se encuentra, vamos a pensar que en los 3 volts que nos dice la pila, que nos entrega la pila de reloj, o los 12 que nos entrega la pila cuadradita, y luego baja, ¡pum! Ajá. Esto es una señal digital. ¿En qué momento, pum, está todo arriba y en qué momento, pum, está todo abajo? Ajá. Y también las señales digitales tienen un periodo, en este caso. Si te das cuenta aquí, sube, está arriba, luego baja y luego está abajo, pero hasta aquí, si te das cuenta, es que se vuelve a repetir la señal. En esta esquina es la misma esquina de acá y es la misma esquina de acá. Entonces, esta señal, digital también va a tener un periodo. Nada más para que lo tomes en cuenta. Ajá. Nuevamente, por favor, repasa esto porque yo sé que quizás si no es tu área, no lo vas a entrenar, no lo vas a tener tan fresco para la siguiente. Mira, entonces ya hablamos de que hay señales analógicas y de que hay señales digitales. Vamos a hablar de otra característica de las señales eléctricas. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, todo bien, profe.
Bueno, yo sé que sí, pero si ustedes me dicen que sí, yo voy a confiar. Fíjate, hay una característica de las señales, no voy ni siquiera señales eléctricas. Hay algo que se conoce como el principio de superposición y te lo doy como base porque ahorita te voy a decir por qué. Mira, hay una señal azul que viaja de izquierda a derecha. Vamos a pensar en la de arriba primero, que se va a encontrar con una señal que viaja en sentido contrario. A ver, ¿quién quiere decirme qué es lo que pasa cuando esa señal se encuentra con la señal que pasa en sentido contrario? Ahí va de nuevo, fíjense, primero lo vemos. Hay un punto de encuentro, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa con la señal en ese punto de encuentro? Se regresa. Coinciden, como que llegan a un punto igual, que se igualan, ¿no? No, fíjate, algo así, algo así, fíjate. Esta señal azul que viaja de izquierda a derecha se va a encontrar con la que va de derecha a izquierda. Y si te das cuenta, tienen la misma amplitud, son igual de amplias, o sea, nada más que una tiene una amplitud, positiva. Vamos a pensar que positivo es arriba y la roja es negativa. Fíjate, nada más. -5 más -5, ¿cuánto es? Esto es de secundaria. 5, +5 más -5, sí, ¿cuánto es? Cero. sería sí, Cero. Cero. 0, 0. Excelente, exactamente. -1 más -1, cero. Ah, sí, sí. Más 1000 más -1000 es cero. Esta que vale más algo más la que vale menos algo se va a matar con la otra cuando se encuentren en el mismo punto. Eso es lo que está pasando. Entonces, esta es una propiedad de las señales eléctricas que se pueden sumar algebraicamente. Entonces significa que si tú, fíjate, te va a ser como un spoiler, ¿no? Imagínate que la señal eléctrica que al paciente lo hace tener tics nerviosos porque tiene Alzheimer, tiene un voltaje de -5 volts. ¿Qué va a pasar si tú le pones un voltaje acupuntural de 5 volts? Suponiendo, ¿no? Que tiene un voltaje de -5 volts la patológica y tú le mandas por esa misma vía nerviosa uno de 5 volts. Suponiendo, es un suponiendo, pues lo vas a matar, entonces vas a obtener un voltaje curativo en el paciente. Eso es algo muy, 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 muy importante. Voltajes negativos con voltajes positivos, si los enfrentas, se matan, si tienen siempre la misma magnitud. Pero si te das cuenta, cuando se encuentran, se matan, pero después esta roja sigue su camino, fíjate, sigue su camino, siguió caminando en la parte azul y la otra también siguió caminando en su parte roja. ¿Ya te diste cuenta? Eso es lo que está pasando con esta señal. Suponiendo que sea el mismo camino, si se encuentran, se matan en el punto, pero después siguen con su misma amplitud y este, su mismo recorrido. Vamos a ver qué pasa en la imagen de aquí abajo. Si te das cuenta, ahora esta imagen nos muestra una señal de la misma. ¿Ya te diste cuenta qué pasó ahí? A ver, ahora explíquenoslo con base en la de arriba. Se potencia. Exactamente, se suma algebraicamente. Si esta onda de aquí valía 1 y esta de aquí valía 1, cuando se encuentran, ¿cuánto valen? 2. 2, exactamente. Esa es la misma propiedad de las señales bioeléctricas o eléctricas, que si se encuentran en un punto, se suman. Ok, muy bien, me gusta cómo vamos. Vamos a ver qué pasa en esta de acá. Esta tiene un poquito más de truco, pero es exactamente lo mismo. Oh, ¿qué nos encontramos ahí? Bueno, quédate con esa imagen, pero lo que te quiero decir es que si aquí venía una y venía con tres, ya te diste cuenta que son tres, ¿no? Cuando pasan por esta cruz de aquí, por el punto intermedio, esta de aquí se va a sumar con esa chiquita de acá. Y si te das cuenta, aquí por el cero
hacen la suma algebraica y la curva se vuelve más grande. Hay partes en las que se suman y hay partes en las que se restan. Fíjate, por acá, precisamente es donde se suman y está más amplio pues sí, la amplitud de esa señal. A ver, díganme, ¿quién no se ha dado cuenta? A ver, yo no me he dado cuenta, no le entiendo todavía. ¿Se intercalan? Se intercalan efectivamente. Bueno, nadie me ha dicho, yo maestro sigo sin entender. Entonces quiero pensar que soy muy bueno y que seguimos explicando. Ok, la moraleja de aquí es que las señales eléctricas, si siguen un mismo camino, al igual que imagínate nuevamente, el chorro de agua en los tambos. Hay un chorro que está empujando hacia un lado y otro chorro que está empujando hacia otro lado. Si se encuentran, pues no va a haber movimiento. Pero si un chorro es más débil, va a dejar que un chorro empuje hacia el otro lado. Nada más. Esta es una propiedad de esas señales bioeléctricas. Ahora vamos a pensar en otro ejemplo de ondas. Ni siquiera tiene que ver con ondas eléctricas, sino con ondas físicas. A ver, véanlo. 10 segundos. Fíjense, en este caso, este coche es lo que conocemos como el efecto Doppler. Esto es lo mismo que pasa aplicado ya no a corrientes eléctricas, sino a los fenómenos físicos. Cuando el coche va avanzando y vamos a pensar que va con su música a todo volumen, porque es muy buchón, el coche va avanzando y las ondas sonoras que se van desprendiendo de ese coche, si tú estás por acá, si estás por acá parado, tú estás ahí bien contento, escuchas que se aproxima el coche se va aproximando de derecha a izquierda, entonces las ondas se van acercando cada vez más entre ellas, pero como el coche se va separando cada vez más de su punto de referencia, las ondas que van quedando atrás van quedando más separadas, si te das cuenta. Entonces tú vas a escuchar la música buchona de ese coche diferente si estás enfrente que si estás atrás. Esto es el efecto Doppler. Las ondas que se van acercando se van sumando y en cambio las ondas que se van quedando por acá atrás del coche, digamos que se van separando. Este es otro ejemplo de cómo las ondas se pueden ir, bueno, de cómo se comportan las ondas o las señales eléctricas. Pasa lo mismo. Es lo que conocemos como el fenómeno de la superposición. Ajá, la superposición de ondas. Eso es. Espero que el día de mañana, que tú eres un alumno muy curioso y con muchas ganas de aprender, lo estudies en tu clase grabada. Si no quedó claro, ya tienes ahí la información y ya tú puedes ir investigando lo que hace falta. Entonces, eso va a pasar con las señales eléctricas. Ajá, que se superponen, ya sabemos que tienen un voltaje, tienen una corriente, tienen una amplitud, tienen un voltaje de pico, tienen un voltaje de pico pico y pues nada más. Si quieres tomar un screenshot, te doy 5 segundos para que le tomes screenshot. Yo en otras
con otros grupos me he dedicado a ver cómo funciona el equipo de electroterapia. Aquí nada más te comento, así súper rápidamente, el equipo de electroterapia recibe la alterna de 120 volts, aquí sube y baja, la rectifica, chun, 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 y la convierte en una señal constante. O sea, pasamos de una analógica a una digital. Y pues ya, nada más. Esto es para que sepamos cómo funciona nuestro equipo de electroterapia, ¿no? Mm, pero yo no me voy a detener en esto, con este grupo. Y pues ya, básicamente, esos son los fenómenos físicos que están involucrados en la electricidad, en la generación de ondas eléctricas y qué propiedades tienen esas ondas eléctricas, ¿de acuerdo? Ya se nos está acabando el tiempo y nada más te quiero comentar. KW 808. A Chihuahuas. Este, mira, el equipo KW808, que de hecho es el que usamos los acupunturistas, no porque es el más chingón, sino porque es el que, pues, por tradición usamos. Es este adefesio, que por cierto es un adefesio, o sea, es un equipo súper viejo, analógico, por cierto, pero es nuestro caballito de batalla. Yo también lo tengo. Es un equipo analógico, que su electrónica son puros cables, inductores, transistores. Está feo, o sea, es feo, pero sirve si lo sabes usar. Ese es un equipo analógico y hay otros equipos, por ejemplo, ¿no? Hay otros equipos TENS que vienen así como que hasta cuestan 7,000 pesos, ¿eh? Yo he visto algunos que dices, híjole, qué barbaridad, que son digitales. Vamos a pensar en este, ¿no? Más o menos luego se parecen a que parecen como no sé qué. Ya vienen, nada más para que tú les des, pues ni siquiera para que les des una característica de voltaje o de frecuencia. Ya nada más vienen preparados para que tú le pongas un botón de función hombro, función pierna, función bíceps, función tríceps y así. Estos son los equipos que son digitales. Los equipos digitales tienen un precio mayor, pero para irte haciendo el preludio, para irte haciendo el comercial, te vuelvo a comentar que el KW808 es un equipo analógico, pero que si lo sabes usar y electrónicamente lo sabes modificar en voltaje y en frecuencia, no le tiene nada que pedir a otros equipos de fisioterapia de 7,000 pesos. No sé en cuánto está yo me quedé como que en cuesta en 3,000 pesos, no sé, ahorita con Timo y todo eso, hasta de estar en 1 peso, ¿no? Pero este es el equipo que vamos a estar usando. Y si te das cuenta, hasta ahí en la imagen, es un equipo analógico, o sea, te va a entregar señales analógicas, solamente hay que saber usarlo. Y no tiene nada que ver con que el equipo lo pongas en tonificar o en dispersar. Nosotros lo que queremos es entender cómo funcionan los fenómenos eléctricos para decir cuándo tonifica y cuándo va a dispersar. A ver, no, siento que estoy corriendo, no sé si hasta ahorita pues más o menos se entiende algo y te vuelvo a preguntar, no sé si tú me vas a decir, oye, yo no entiendo nada para partir de ahí. ¿Quién me dice, ahí la llevamos? Y quién me dice, pues es que vas bien rápido. Bueno, yo tendría otro tipo de dudas, no sé si se pueda. Sí, dígame, para eso es el espacio. Bien, en su caso, la pluma que da también estímulos, que es igual digital, ¿no? Sí, de hecho es digital el equipo. Ajá. Muy bien. ¿Qué diferencia podría haber,
para la aplicación en un equipo digital y un analógico. O sea, en su caso, yo tengo los dos y no sé cuál sería más conveniente aplicar y para qué sería o qué ventajas tendría para algunas, no sé, algunos síndromes o patologías y qué caso tendría ocupar uno u otro. O los dos tienen la misma funcionalidad. Esa es una pregunta muy profunda. Mm, y yo digo, siempre va a depender de qué es lo que quieran hacer. El equipo de pluma a mí no me gusta porque siento que es como, pues no sé, es una herramienta muy, para mí, que es mi especialidad, la parte eléctrica. ¿Para qué me sirve el equipo de pluma? Para cuestiones cosméticas, así como para estimular el colágeno y las fibras de, pues sí, las fibras de colágeno cuando tienes una arruga y como que para hacerte cosquillitas cuando necesitas como que estimulación sensorial nada más. Pero para mí siempre es mejor el KW808 porque puedes hackear tu propio sistema nervioso. Para esto, precisamente, tenemos que pasar a entender ahora los fenómenos eléctricos del cuerpo, ya no los fenómenos eléctricos físicos de la electricidad, sino entender los fenómenos eléctricos del cuerpo. Bueno, espero responderle a Arturo en estos próximos 5 minutos qué es lo que pasa con las señales eléctricas del cuerpo. Híjole, tenemos 5 minutos para terminar esta clase, porque ya el maestro que viene me va a pedir el Zoom. Miren, los fenómenos bioeléctricos del cuerpo se generan porque tenemos una polarización y una despolarización de las bombas de sodio y de potasio, que son las que nos dan generalmente los fenómenos bioeléctricos del cuerpo. Ajá. Em, mira. Híjole, es que esto es muchísimo. Ah, vamos a pasarnos a la imagen de acá. En este caso, tenemos las cargas negativas que son de potasio que va a salir y las cargas de sodio que son las que van a entrar al interior de la célula. Ajá. Am, ¿Cómo partir de aquí? Bueno, toma el screenshot antes de avanzar. Tómale un screenshot. Tienes unos 5 segundos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, eléctricamente el equipo de la pluma involucra que tú tengas una mano puesta en el paciente, ¿no? De hecho, muchos equipos de electroterapia significan eso, que tú tienes que tener una mano para hacer contacto con tu paciente y tienes que tener el equipo sobre la aguja o sobre la piel del paciente. Esto significa que va a haber una diferencia de potencial entre tú y el paciente, al igual que la persona que estaba en el tambo de Rotoplas y el agua que estaba saliendo. En cambio, el equipo KW o los que son de cajita, que yo les llamo así, que vienen como que en la cajita precisamente, ya nada más con sus perillas o sus botones, le van a soltar directamente esa corriente al paciente. Entonces, para empezar, ese es un punto, que la corriente no tiene que pasar a través de ti. Otro punto es que si la corriente no pasa a través de ti, la energía la va a recibir totalmente el paciente. Porque, por ejemplo, si tú tienes el de punta o esos que son como de pistola, una parte de esa energía eléctrica se va a quedar en ti y no va a estar siendo efectiva para el paciente. En cambio, en los equipos en los cuales tú dejas conectado al paciente, esa energía va a ser totalmente para el paciente. Hace rato yo te hablaba bueno, de hecho no te hablé porque me fui muy rápido, pero es lo que se conoce como la potencia eficaz en el paciente. El paciente no va a estar recibiendo 100% de esa energía eléctrica.
Entonces significa que si el paciente tiene lupus, esclerosis, tuvo un derrame cerebral o le quitaron una parte del cerebro, no va a estar recibiendo totalmente esa energía eléctrica que tú quieres para él. Entonces significa que solamente lo vamos a estar dando una parte porque una parte yo me estoy quedando con esa energía, ¿no? Y pues nada más. Oh, ya son las 4. Me faltan 5 minutos. Profe, tendría que ver en la cuestión de eso de que sería corriente directa y corriente alterna, ¿no? No. No, no, ok. De hecho, el de pluma es un equipo de corriente directa, porque les voy a pasar la imagen de esa pluma, pero es un equipo digital porque te deja subirle al umbral 8, al umbral 9 con un botón, al umbral 10 con un botón. En cambio, qué buena pregunta, Eric. Con el equipo de perillas, tú le vas como que pum, ajustando, 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 ajustando y no hay como un valor fijo. O sea, tú lo vas moviendo y moviendo poco a poco. El equipo de pluma es un equipo digital, porque tú le vas pulsando y él solito te sube a una escala. Le pulsas al 5 te sube uno. Le subes al 6 y te sube otro. Le pulsas al 7 y te sube otro fijo. Entonces el lápiz nos da como una acción de choque, ¿no? Donde ¿Cómo? una acción de choque, ¿Cuál? ¿El de el pluma? lápiz, ¿Cuál? ¿El de pluma o el de caja? ajá, el de pluma. Exactamente, porque te va a llegar de Ajá. guamazo, o sea, de patada, el voltaje. Eso es algo que, qué buena pregunta, Eric. Ok, me gusta cómo va razonando. Para ya terminar, para cortarlo rápidamente, busca cómo es el potencial eléctrico de las células. Las células trabajan con un potencial que búscalo así, todo o nada. Si el umbral de voltaje de esa célula no llega a cierto voltaje, no tiene respuesta. Y si sí llega a un cierto umbral de voltaje, sí tiene respuesta. Al igual que yo te decía, todo o nada con las calificaciones. O no aprueba o sí aprueba, o no aprueba o sí aprueba. Aunque naturalmente las células tienen un mecanismo analógico, las respuestas eléctricas se dan de manera digital, así como en la cumbre de esta clase, aunque las células son analógicas, responden de manera digital, con el famoso mecanismo todo o nada. Anótalo ahí, todo o nada de las células nerviosas. Entonces, eso, si tú le vas modulando con la perilla poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, llega un punto en el que tú vas a obtener ese todo. Y si tú le sigues modulando antes de eso, más bajo, más bajo, más bajo, no va a obtener ese resultado. Los equipos digitales, la desventaja que tienen es que si tú, por ejemplo, a ver, no sé si me veo yo en tu pantalla, voy a dejar de compartir esta pantalla. Ah, a ver, no sé, ¿me veo yo en tu pantalla? Sí, sí, por favor. Mira, si tu célula actuaba con este umbral, aquí, fíjate, aquí. Si tu célula actuaba con este umbral, em, todo aquí y nada acá, todo aquí, nada acá, todo aquí y nada acá. Y tú, como tienes un equipo digital, te subía, pum, hasta acá, tú podrías quebrar tu célula por subirle todo ese voltaje de manera digital. Pero la ventaja que tú tienes con el KW es que tú puedes ser bien, bien, bien minucioso y hallar ese todo aquí o ese nada acá. No sé si se entiende. Ese todo aquí o nada acá está acá. Y para generar o sea, la activación precisa, ¿no? Lo que quiero no es sobrecargarla ni explotarla, sino que siga Exacto, haciendo su función, que vuelva a reaccionar por sí sola, ¿no? Y se mantenga, ¿no? Porque podemos exactamente. estimularla a que genere la conexión, pero esa no es la cuestión, lo que queremos es que siga haciendo su acción. Pues ya está. Nos vamos a quedar con el comentario de Eric.
para el final de esta sesión. Exactamente. Esa es la ventaja del KW, que es un adefesio mal hecho, que no me gusta, pero que nos permite obtener ese nivel como de resolución, efectivamente, cuándo es todo y cuándo es nada. Y ahí nos vamos a quedar. Y lo vamos a dejar para la siguiente clase porque el maestro ya me está diciendo que termine. ¿Dudas? Las seguimos en la siguiente clase. Nos vemos.